El sonido es lo primero que perfora la realidad. Un pitido agudo, monocorde e incesante, el grito electrónico de un monitor cardíaco que anuncia el fin de una vida, superponiéndose violentamente al suave tintineo de copas de cristal de baccarat, chocando en un brindis prematuro. En el interior del quirófano 3 del Hospital Sovereign Heights, el aire huele a hierro oxidado y pánico esterilizado. La sangre, espesa y oscura, empapa las sábanas blancas que cubren el cuerpo convulsionado de Aisha Vance, tiñendo el suelo inmaculado con un mapa carmesí de negligencia y dolor. Las luces quirúrgicas, frías e implacables, iluminan el rostro de una mujer que alguna vez creó sinfonías con sus manos y que ahora, con los ojos vidriosos y la piel tornándose grisácea, lucha por inhalar una molécula de oxígeno mientras su útero se desgarra, llevándose con él la promesa de un futuro que le fue cruelmente arrebatado. A escasos 5 metros de distancia, separados apenas por unas puertas batientes de cristal esmerilado que no logran silenciar el caos de la muerte, la atmósfera es insultantemente distinta, perfumada con la fragancia dulce de orquídeas frescas y costoso café de grano. Derek Sterling, impecable en un traje de 3 piezas hecho a medida que cuesta más que la vida de los enfermeros, que luchan tras la pared, dobla una rodilla sobre el mármol italiano con la gracia ensayada de un actor en su mejor escena. No hay sudor en su frente, ni temblor en sus manos, solo una sonrisa depredadora y calculada, mientras sostiene una caja de terciopelo negro abierta, revelando un diamante de tamaño obsceno que captura la luz de la lámpara de araña, brillando con una pureza que contrasta grotescamente con la suciedad moral del acto que está a punto de consumar frente a una audiencia selecta. De repente, la barrera entre estos dos mundos colisiona con una brutalidad ensordecedora cuando una de las enfermeras instrumentistas, con el uniforme azul salpicado de sangre arterial fresca y los ojos desorbitados por el terror, empuja las puertas dobles irrumpiendo en la sala VIP como un espectro de la realidad. Su respiración es errática, sus guantes de látex rojos gotean sobre el mármol pulido, y su voz se rompe en un grito desesperado y gutural dirigido al hombre arrodillado. «Señor Sterling, la estamos perdiendo. Tiene que firmar la autorización ahora, o ambos morirán. Por favor, venga ahora». El silencio que sigue a su súplica no es de respeto, sino de una incomodidad palpable entre los invitados, quienes bajan sus copas de champán, confundidos por la intrusión de la tragedia biológica en su burbuja de celebración social. Derek no se levanta, ni gira la cabeza hacia el quirófano donde la madre de su hijo se desvanece. En su lugar, su expresión de felicidad ensayada se transforma en una mueca de irritación gélida, como quien es interrumpido por un vendedor inoportuno en medio de una cena de gala. Con un movimiento fluido y aterradoramente tranquilo, se pone de pie, camina los 2 pasos que lo separan de la enfermera y, con una fuerza desproporcionada y cargada de desprecio, la empuja violentamente contra la pared panelada de madera noble. El sonido del cuerpo de la mujer golpeando la estructura resuena con un eco seco y doloroso, haciendo que ella se deslice hasta el suelo, aturdida y jadeante, mientras él le apunta con un dedo acusador, su voz sibilante cortando el aire. «No te atrevas a arruinar mi momento. Vuelve a tu agujero y haz tu trabajo en silencio». La violencia del empujón congela el tiempo en la sala. Los invitados, la élite financiera de la ciudad, contienen el aliento, pero nadie interviene, paralizados por la demostración de poder absoluto y la crueldad desnuda de su anfitrión. Derek, recuperando su compostura con una rapidez psicopática, se alisa la solapa del saco, da la espalda a la enfermera que llora en el suelo y vuelve a arrodillarse frente a Isabela. Ella, vestida de un blanco virginal que es una burla a la situación, no mira hacia la puerta abierta donde se ve el caos médico. Sus ojos están fijos codiciosamente en el anillo, alimentándose de la adrenalina de ser la elegida sobre el cadáver caliente de su rival. La escena es una danza macabra, un hombre pidiendo matrimonio a su amante, mientras el monitor cardíaco de su esposa, audible para todos, emite un pitido cada vez más lento y débil. Dentro del quirófano, la visión de Aisha se nubla, los bordes de su realidad se oscurecen, pero su oído,
agudizado por la agonía, capta las palabras que vienen del otro lado, palabras que duelen más que el bisturí o la hemorragia. Escucha la voz de Derek, no llena de preocupación por su hijo nonato, sino vibrante de emoción romántica falsa, prometiendo amor eterno a otra mujer mientras ella exhala su vida en una mesa fría. Es una tortura psicológica final, diseñada por un destino sádico. Morir sabiendo que no solo eres reemplazable, sino que tu reemplazo está siendo celebrado simultáneamente a tu último suspiro. Una lágrima solitaria traza un camino a través de la palidez de su mejilla, una mezcla de dolor físico insoportable y la devastación de un corazón roto que deja de latir antes que el resto de su cuerpo. En la sala VIP, Isabela suelta una risa nerviosa y triunfante, extendiendo su mano manicurada para recibir el anillo, mientras los teléfonos móviles de los presentes se alzan como un ejército de ojos digitales, grabando la infamia en alta definición. El contraste es nauseabundo. El destello del diamante al deslizarse por el dedo de la amante coincide exactamente con el momento en que el monitor cardíaco en la otra habitación cambia su ritmo a un tono plano, continuo y agónico. ¡Pi! Derek sonríe para la cámara, ignorando el sonido de la muerte a sus espaldas, ignorando que ha cruzado una línea moral de la que no hay retorno, sellando un pacto con la oscuridad bajo la luz de los flashes y los aplausos vacilantes de sus cómplices silenciosos. Ese sonido plano, ese pitido infinito que marca el cese de la actividad eléctrica en el corazón de Aisha, no es el final de la historia, sino el detonante de una guerra que hará temblar los cimientos de este rascacielos. Mientras Derek besa a su prometida sobre el eco de la muerte de su esposa, no se da cuenta de que la puerta del ascensor principal se está abriendo a sus espaldas, trayendo consigo una fuerza de la naturaleza, una justicia antigua y furiosa que él creía extinta. Lo que acaba de ocurrir en esta sala no quedará impune. La sangre derramada clama venganza, y hay ojos mucho más peligrosos que las cámaras de los invitados, observando cada segundo de esta traición imperdonable. Antes de continuar con esta historia de traición y justicia, cuéntame, ¿desde qué ciudad nos acompañas hoy? ¿Y qué hora marca tu reloj mientras lees esto? Déjanos tu comentario abajo. Dale un me gusta si este inicio te ha impactado, y comparte este relato con esa persona que sabes que necesita una dosis de drama intenso. Tu interacción es el pulso que mantiene viva esta narración. 6 horas antes de que el monitor cardíaco anunciara la tragedia, el sol de la tarde bañaba la suite presidencial del hospital Sovereign Heights con una luz dorada y engañosa, creando una ilusión de paz que no existía en el corazón de Aisha Vance. Desde el ventanal de piso a techo del piso 40, la ciudad se extendía como un tapiz de hormigón y acero, una vista reservada para los amos del universo. Pero para Aisha, esa altura vertiginosa solo acentuaba su aislamiento del mundo real y de la vida que alguna vez conoció. No había ruido de tráfico ni el bullicio de la gente común. Allí arriba, el silencio era absoluto, denso y opresivo, roto únicamente por el zumbido casi imperceptible del sistema de climatización que mantenía el aire en una frescura perpetua y artificial. Aisha estaba de pie junto al cristal, con la frente apoyada contra la superficie fría, observando los coches minúsculos moverse allá abajo, sintiéndose infinitamente pequeña a pesar de estar en la cima del mundo. La habitación no tenía nada que envidiarle a un hotel de 5 estrellas en Dubái. Las paredes estaban revestidas de paneles de madera de nogal pulida, y el suelo estaba cubierto por alfombras persas que amortiguaban cualquier paso, convirtiendo a los visitantes en fantasmas silenciosos. Un jarrón de cristal de Murano, situado sobre una mesa auxiliar de diseño, desbordaba con orquídeas blancas importadas esa misma mañana, cuya perfección simétrica parecía burlarse de la imperfección y el caos que Aisha sentía bullir dentro de su propio cuerpo. Todo en ese lugar gritaba dinero, poder y control, diseñado meticulosamente para que los pacientes ricos olvidaran que eran mortales, para disfrazar la enfermedad con terciopelo y champán. Sin embargo, para Aisha, ese lujo no era confort, sino el decorado de una prisión dorada donde ella era el activo más valioso y, al mismo tiempo, el más desechable de la corporación Sterling. Aisha se apartó de la ventana con movimientos lentos y pesados,
su mano derecha descansando instintivamente sobre la curva prominente de su vientre de 8 meses. Un gesto de protección que se había vuelto su único tic nervioso. Su reflejo en el espejo de cuerpo entero le devolvió la imagen de una mujer que había perdido su brillo interior. Aunque su piel oscura todavía conservaba una belleza natural innegable, sus ojos estaban hundidos, rodeados por sombras violáceas que el maquillaje correctivo no lograba ocultar del todo. Llevaba una bata de seda color marfil, suave al tacto y exquisitamente cortada, pero que colgaba de sus hombros huesudos como si fuera prestada, evidenciando la pérdida de peso en sus extremidades a pesar del embarazo avanzado. Se sentía como una cáscara frágil, un recipiente estirado hasta el límite de su resistencia, sosteniendo una vida nueva mientras la suya propia parecía evaporarse lentamente por los poros de su piel cansada. Sus manos, esas mismas manos que apenas 2 años atrás arrancaban aplausos en las salas de conciertos más prestigiosas de Europa, interpretando a Rachmaninoff con una pasión incendiaria, ahora temblaban levemente al intentar alisarse el cabello. Aisha miró sus dedos largos y elegantes, notando cómo las uñas estaban cortas y sin esmalte, una renuncia silenciosa a la vanidad y al arte que solía definir su existencia antes de convertirse en la señora Sterling. Recordó la sensación del marfil de las teclas bajo sus yemas, la vibración de las cuerdas resonando en su pecho, una forma de comunicación pura que le había sido arrebatada no por la fuerza, sino por una erosión lenta y constante de su autoestima. Derek le había dicho que el piano la estresaba demasiado para el bebé, una mentira piadosa que encubría su deseo de que ella dejara de ser una artista para convertirse exclusivamente en madre y esposa trofeo. En una esquina de la suite, casi como una burla cruel del destino, había un piano de media cola negro, pulido hasta parecer un espejo oscuro, colocado allí por la administración del hospital como un detalle VIP para la famosa ex pianista. Aisha se acercó a él, atraída por una gravedad dolorosa, y rozó la tapa cerrada con la punta de los dedos, sintiendo el frío de la madera lacada penetrar en su piel. Quería abrirlo, quería golpear las teclas y liberar un acorde disonante que expresara el miedo que le atragantaba la garganta, pero no pudo. El miedo a molestar, el miedo a ser tildada de histérica, una vez más, la paralizó. El instrumento permaneció mudo, un ataúd de melodías no tocadas, reflejando su propia voz silenciada en este entorno estéril, donde se esperaba que sonriera, agradeciera y produjera un heredero sano sin causar inconvenientes. Una enfermera entró en la habitación en ese momento, trayendo una bandeja con un almuerzo gourmet que Aisha no había pedido y que no tenía apetito para comer. La mujer, eficiente y distante, ni siquiera la miró a los ojos mientras depositaba la comida sobre la mesa rodante. Para el personal de este piso exclusivo, Aisha no era una paciente con miedos y dolores, sino la incubadora del proyecto Sterling, una pieza de maquinaria biológica que debía ser monitoreada y mantenida. El señor Sterling llamó para decir que llegará tarde. Tiene una reunión con la junta, dijo la enfermera con un tono monocorde, ajustando el goteo del suero vitamínico sin preguntar cómo se sentía la paciente. Aisha asintió, acostumbrada a hacer un recado en la agenda de su marido, tragándose la decepción seca que raspaba su garganta como arena, sabiendo que reunión era un eufemismo para cualquier cosa que Derek considerara más importante que ella. La soledad en la habitación, tras la salida de la enfermera, se volvió casi física, una entidad pesada que se sentaba en el pecho de Aisha y dificultaba su respiración. Buscó su teléfono móvil en la mesita de noche, anhelando ver un mensaje, una llamada, cualquier señal de afecto real por parte de Derek, pero la pantalla estaba vacía de notificaciones personales. Recordó la última conversación que tuvieron en casa, antes de ser internada preventivamente por su presión arterial inestable. Él ni siquiera había levantado la vista de su tablet mientras ella le explicaba, con lágrimas en los ojos, que sentía que algo no iba bien, que los calambres no eran normales. Eres demasiado dramática, Aisha. Los médicos dicen que estás bien. Deja de buscar atención. Había sido su respuesta. Una frase que ahora resonaba en su mente como una sentencia, haciéndola dudar de su propia intuición y dolor.
Se sentó con dificultad en el borde de la cama, sintiendo cómo el peso de su vientre tiraba de su espalda baja con una punzada aguda y constante que los médicos insistían en llamar malestares típicos del tercer trimestre. Pero Aisha sabía, con ese instinto animal y primario que despierta la maternidad, que aquello no era típico. Había una tensión eléctrica en su cuerpo, una sensación de tormenta avecinándose en su torrente sanguíneo. Cerró los ojos y trató de respirar profundamente, visualizando a su bebé flotando en el líquido amniótico, ajeno a la frialdad del mundo exterior y a la indiferencia de su padre. Se sentía culpable por traer a un niño a este ambiente de hielo y apariencias, culpable por no ser lo suficientemente fuerte para exigir el respeto que ambos merecían, culpable por sentirse tan terriblemente sola estando acompañada por una vida dentro de ella. «No dejaré que te hagan daño», susurró Aisha a la habitación vacía, sus manos frotando el vientre con movimientos circulares y desesperados, tratando de transmitir calor y seguridad a través de las capas de piel y músculo. Sintió una patada vigorosa contra sus costillas, una respuesta vital que le arrancó una sonrisa triste y fugaz. Ese pequeño ser era su único aliado, la única verdad en un mundo de mentiras construidas con dinero. Por él, había soportado las cenas interminables con socios racistas que la miraban como una curiosidad exótica, las indirectas de su suegra sobre su genética, y la frialdad creciente de Derek. Ese bebé era su ancla a la realidad, la razón por la que seguía respirando en esa atmósfera enrarecida, y la promesa silenciosa de que, si lograba salir de allí, las cosas cambiarían, aunque no sabía cómo tendría la fuerza para hacerlo. El ambiente de la suite cambió sutilmente cuando el sol comenzó a descender, alargando las sombras y tiñendo la habitación de un tono anaranjado melancólico que presagiaba el final del día. Aisha sintió un escalofrío repentino, no por la temperatura del aire acondicionado, sino por una premonición oscura que le erizó la piel de los brazos. Se levantó para buscar un vaso de agua, pero sus piernas fallaron momentáneamente, obligándola a sostenerse del respaldo del sofá de terciopelo para no caer. Un mareo intenso la envolvió, haciendo que el lujoso mobiliario girara a su alrededor como un carrusel grotesco. Su corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada, golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado en una jaula, un ritmo frenético que no se correspondía con su inactividad física. Intentó calmarse, diciéndose a sí misma que era solo ansiedad, el subproducto del estrés y la soledad, pero su cuerpo le gritaba una advertencia diferente, una alarma biológica de peligro inminente. Se miró las manos y notó que estaban hinchadas, los anillos de boda clavándose en su carne edematizada como grilletes de oro y diamantes que cortaban su circulación. La presión en su cabeza aumentó, convirtiéndose en un zumbido sordo detrás de sus ojos, una señal clásica de preeclampsia que ella conocía por sus lecturas, pero que su médico, pagado por Derek, había minimizado en la última revisión como fatiga. El miedo, frío y viscoso, comenzó a subir por su espina dorsal. Estaba sola en una torre de marfil, rodeada de tecnología de punta, pero se sentía más vulnerable que si estuviera en medio de un desierto. Fue entonces cuando vio, en la pantalla gigante de televisión que estaba encendida en silencio, en un canal de noticias financieras, una imagen que le heló la sangre más que cualquier síntoma físico. Era una cobertura en vivo de una inauguración benéfica que ocurría en el centro de la ciudad, y allí, sonriendo ante las cámaras, estaba Derek. No estaba en una reunión de la junta directiva como le habían dicho. Estaba cortando una cinta roja, y a su lado, sosteniendo la tijera con él, estaba Isabela, la hija del senador, radiante en un vestido de cóctel, y mirándolo con una adoración que no intentaba ocultar. La mentira se materializó frente a sus ojos en alta definición, confirmando todas las sospechas que Aisha había enterrado bajo capas de negación. Mientras ella estaba encerrada esperando dar a luz a su hijo, él estaba construyendo su vida pública con la mujer que la sociedad consideraba adecuada. La traición dolió físicamente, un golpe seco en el centro del pecho que le cortó la respiración, pero fue inmediatamente seguido por un dolor mucho más real y aterrador en su bajo vientre. Aisha soltó un gemido ahogado y se dobló sobre sí misma.
aferrándose al sofá mientras una contracción violenta y antinatural la sacudía desde adentro, como si su cuerpo intentara expulsar no solo al bebé, sino todo el dolor emocional acumulado. Sintió una humedad tibia y pegajosa entre sus piernas, y al mirar hacia abajo, vio con horror cómo una mancha oscura comenzaba a extenderse por la seda marfil de su bata, un contraste visual que su mente tardó unos segundos en procesar. No era agua lo que estaba perdiendo, era sangre, mucha sangre, fluyendo con una rapidez alarmante que manchaba la alfombra persa de un rojo brillante. El pánico se apoderó de ella, borrando cualquier pensamiento racional. Intentó alcanzar el botón de llamada a la enfermera, pero sus dedos resbalaron por el sudor frío que cubría su piel. ¡Ayuda!, gritó, pero su voz salió débil, estrangulada por el shock hipovolémico que ya comenzaba a afectar su cerebro. Se dejó caer al suelo, incapaz de mantenerse en pie, sintiendo cómo la vida se le escapaba, y en su mente solo había una súplica desesperada dirigida a su hijo. «Aguanta, por favor, aguanta». La visión de la habitación de lujo se desenfocó, las orquídeas y el mármol convirtiéndose en manchas borrosas mientras el sonido de sus propios latidos irregulares llenaba sus oídos. La puerta se abrió de golpe segundos después, no por Derek, sino por el equipo médico que había sido alertado por los sensores biométricos que ella llevaba puestos. Las voces eran urgentes, gritos de órdenes médicas que Aisha apenas comprendía. Hemorragia masiva. Preparen el quirófano 3. Avisen al señor Sterling. Sintió manos extrañas levantándola, agujas perforando sus brazos, el movimiento brusco de la camilla rodando por el pasillo, mientras las luces del techo pasaban sobre ella como estrellas fugaces a toda velocidad. Aisha buscó desesperadamente una cara conocida, una mano amiga, pero solo vio máscaras quirúrgicas y ojos preocupados de extraños. El trayecto hacia el quirófano fue una pesadilla fragmentada de dolor y vértigo. Cada bache en el suelo era una tortura, cada voz sonaba lejana y metálica. Aisha luchaba por mantenerse consciente, aferrándose a la idea de que Derek vendría, de que a pesar de todo, él estaría allí cuando más lo necesitara, porque era el padre de su hijo. «Sir Derek», murmuró con los labios secos, buscando su presencia, esperando que apareciera al final del pasillo corriendo hacia ella, preocupado, arrepentido, pero el pasillo estaba vacío de familia. Solo estaba Isabela en la pantalla de televisión que habían dejado atrás, y la frialdad del hospital que la engullía. Al entrar en la zona prequirúrgica, el frío se intensificó, calándole hasta los huesos, y el olor a antiséptico reemplazó el perfume de las flores, marcando el fin de la ilusión y el comienzo de la batalla por la supervivencia. Aisha sintió una lágrima deslizarse hacia su oreja, mientras le colocaban la máscara de oxígeno sobre la cara. La soledad en ese momento era tan devastadora que casi eclipsaba el dolor físico de la hemorragia. Sabía que estaba entrando en la oscuridad, y el terror de no volver a despertar, de no ver nunca la cara de su hijo, la hizo intentar levantarse, luchar contra la anestesia que empezaban a administrarle, pero sus fuerzas la habían abandonado. Justo antes de que la negrura química la arrastrara, escuchó una voz en el pasillo exterior, una voz que reconoció y que hizo que su corazón diera un vuelco de esperanza inútil. Era Derek, pero no estaba preguntando por ella. Estaba gritando a alguien por teléfono sobre las acciones de su empresa y la prensa. «Asegúrate de que los fotógrafos estén listos». Fue lo último que escuchó Aisha antes de que la sedación cortara sus sentidos. Esa frase, desprovista de humanidad, fue el último clavo en su ataúd emocional, la confirmación final de que no estaba siendo salvada, sino gestionada como un problema logístico, mientras su esposo preparaba el escenario para su siguiente acto. La relación entre Aisha y Derek no se rompió en un solo día con un estruendo, sino que se erosionó silenciosamente a lo largo de meses, como un acantilado golpeado por un mar implacable de indiferencia calculada. En las galas benéficas que frecuentaban, Derek interpretaba el papel del marido devoto con una precisión de relojero suizo, colocando su mano en la espalda baja de Aisha ante los fotógrafos con una posesividad que el mundo leía como protección, pero que ella sentía como una advertencia física de control. Sin embargo, apenas las puertas de la limusina se cerraban y la oscuridad los envolvía,
La máscara caía con una rapidez aterradora. Él soltaba su mano como si el contacto le quemara y sacaba su teléfono, erigiendo un muro digital impenetrable. Sonreíste demasiado esta noche. Parecías desesperada por agradar a mis socios. Ten un poco más de dignidad, le susurraba con un tono gélido, transformando su alegría social en una vergüenza privada que la hacía encogerse en el asiento de cuero, sintiéndose una intrusa en su propia vida de lujo. Dentro de los muros de su mansión, una fortaleza de arquitectura brutalista que carecía de calidez humana, la manipulación psicológica se convirtió en el aire viciado que Aisha respiraba a diario. Cada vez que intentaba expresar sus inseguridades o la soledad que la carcomía durante sus largas ausencias, Derek giraba la narrativa con una habilidad sociopática, haciéndola dudar de su propia cordura. Son las hormonas, Aisha. Te estás volviendo paranoica e irracional, repetía él con una calma exasperante, negándose a mirarla a los ojos mientras se servía un whisky añejo. Este gaslighting constante fue desmantelando su confianza, pieza por pieza, hasta que ella comenzó a pedir disculpas por sentir dolor, convencida de que su necesidad de afecto era un defecto de carácter y una carga injusta para un hombre tan importante y ocupado como él decía ser. La música, que antes era su refugio y su voz más auténtica, fue sistemáticamente silenciada bajo el pretexto de su bienestar y el del bebé. Un día, al intentar tocar un nocturno de Chopin para calmar su ansiedad, Derek apareció en el umbral del salón de música, no con gritos, sino con una mueca de disgusto que la hirió más que cualquier insulto. Cerró la tapa del piano sobre las manos de ella con una suavidad amenazante y dijo: «El ruido altera al bebé, y francamente, ya no tienes la destreza de antes. Es penoso verte intentar ser quien ya no eres». Desde ese momento, el piano permaneció cerrado, acumulando polvo como un monumento funerario a su identidad perdida, y el silencio de la casa se volvió ensordecedor, llenando los espacios vacíos donde antes habitaba su alma artística, dejándola sola con el eco de sus propios pensamientos temerosos. Las visitas médicas se transformaron en transacciones comerciales, donde Aisha dejó de ser una paciente para convertirse en el envase del activo más valioso de la familia Sterling. Derek asistía a las ecografías sin falta, pero sus ojos nunca buscaban el rostro de su esposa para compartir la emoción. Se fijaban obsesivamente en el monitor, analizando la anatomía del feto como quien inspecciona los planos de un nuevo edificio. Hablaba con el obstetra sobre el heredero, ignorando las preguntas de Aisha sobre su propio dolor de espalda o sus mareos, tratándolos como fallos mecánicos menores en la incubadora. «Asegúrese de que el niño esté perfecto», ordenaba, mientras Aisha yacía en la camilla, cubierta de gel frío, sintiéndose invisible, una herramienta biológica cuya única función era entregar el producto final en condiciones óptimas antes de ser descartada. La vida social de la pareja era otro campo minado donde el racismo velado y el clasismo de la élite se disfrazaban de curiosidad educada. En las cenas privadas, las esposas de los socios de Derek lanzaban comentarios envenenados sobre la suerte de Aisha al haber sido rescatada de su vida anterior, elogiando su genética exótica, como si hablaran de un caballo de carreras. Derek nunca la defendió. Al contrario, soltaba una risa cómplice, validando la humillación con su silencio y reforzando la idea de que ella era un accidente afortunado en su mundo perfecto. Aisha aprendió a tragar su indignación con sorbos de agua mineral, sonriendo rígidamente, mientras por dentro se sentía una impostora, una pieza de ajedrez negra en un tablero blanco, que en cualquier momento sería sacrificada por el rey para salvar la partida. Fue en este ecosistema de desprecio donde la figura de Isabela comenzó a materializarse, no como una amenaza repentina, sino como una presencia constante y corrosiva. Presentada inicialmente como una consultora de imagen para la fundación benéfica, Isabela se infiltró en la intimidad del matrimonio con la sutileza de una serpiente. Aisha notaba las miradas que cruzaban la mesa, el roce accidental de sus brazos, y cómo Derek se iluminaba en su presencia con una vitalidad que con ella había muerto hacía años. «Es solo una amiga de la infancia. Deja de imaginar cosas», le recriminaba él cuando Aisha se atrevía a preguntar.
pero el olor del perfume de nardos de Isabela impregnaba los trajes de Derek, un rastro olfativo de traición que él ni siquiera se molestaba en ocultar, seguro de que su esposa estaba demasiado débil para reaccionar. En las noches de insomnio, cuando Derek dormía en la habitación de huéspedes alegando que ella se movía demasiado, Aisha yacía despierta acariciando su vientre, atrapada en un ciclo de culpa y esperanza tóxica. Intentaba justificar la frialdad de su esposo, convenciéndose de que el estrés del imperio farmacéutico lo tenía agobiado, que cuando naciera el bebé, todo volvería a la magia del principio. Se aferraba a recuerdos idealizados de su noviazgo, negándose a aceptar que el príncipe azul se había convertido en su carcelero. «Lo hago por ti, mi amor», le susurraba a la oscuridad, prometiéndole a su hijo una familia unida, sin darse cuenta de que estaba luchando sola por una fantasía que ya se había desmoronado, sosteniendo los escombros de un matrimonio que solo existía en su voluntad de perdonar lo imperdonable. La tensión alcanzó su punto crítico la mañana de la hospitalización, cuando los dolores de Aisha se volvieron agudos y persistentes. Al buscar a Derek en su despacho para pedirle ayuda, lo encontró riendo al teléfono, con una copa de cristal en la mano a las 10 de la mañana. Al verla doblada de dolor en el marco de la puerta, su expresión de alegría se transformó instantáneamente en fastidio. «Ahora no, Aisha. Tengo la inauguración más importante del año», le espetó, mirando su reloj con impaciencia. Cuando ella insistió en que algo estaba mal, él llamó a su chofer para que la llevara a la clínica, negándose a acompañarla bajo la excusa de sus obligaciones. «Ve tú, te alcanzaré luego si es necesario», dijo con indiferencia, una frase que resonaría como una sentencia de abandono, mientras ella subía sola al coche, viendo por el retrovisor cómo él se quedaba ajustándose la corbata, listo para el mundo, pero muerto para ella. La sala de espera VIP del hospital Sovereign Heights había dejado de ser un recinto médico para transformarse en una grotesca extensión de un club privado, un escenario donde la tragedia se disfrazaba de evento social exclusivo. El aire estaba saturado con una mezcla nauseabunda de perfumes de alta costura, café de grano recién molido, y esa tensión eléctrica que precede a una tormenta, aunque allí dentro el clima estaba controlado por termostatos digitales. Los invitados, una cohorte selecta de ejecutivos, políticos y herederos, se movían con copas de cristal en las manos, murmurando en voz baja no sobre la salud de la madre y el niño, sino sobre las fluctuaciones del mercado y los escándalos de la semana, tratando la situación de vida o muerte que ocurría tras las puertas dobles como un mero contratiempo en sus agendas. La frivolidad reinante era un insulto silencioso, una capa de barniz brillante que cubría la podredumbre moral de quienes esperaban el desenlace con la impaciencia de quien aguarda el inicio de una función teatral. En el centro de este circo de la vanidad, Derek Sterling se erigía como el maestro de ceremonias, una figura de elegancia depredadora que absorbía la luz y el oxígeno de la habitación. Vestía un traje de corte italiano color carbón que se ajustaba a su cuerpo atlético con precisión milimétrica, sin una sola arruga que delatara nerviosismo o empatía. Su rostro, de facciones angulosas y clásicas, mostraba una calma sobrenatural, casi reptiliana. Sus ojos azules escaneaban la sala no en busca de médicos con noticias, sino asegurándose de que la iluminación fuera la adecuada y de que sus invitados estuvieran bien atendidos. No había en él rastro de la angustia que debería consumir a un esposo cuyo cónyuge está siendo intervenido de urgencia. Solo había una molestia contenida, la irritación de un hombre poderoso cuyo tiempo está siendo malgastado por circunstancias que considera inferiores a su estatus. A su lado, orbitando con la seguridad de quien ya se sabe dueña del trono, estaba Isabela, una visión espectral vestida de blanco impoluto que desafiaba cualquier norma de etiqueta para una situación tan sombría. El vestido, de seda cruda y corte minimalista, evocaba deliberadamente una imagen nupcial, una declaración de guerra visual contra la mujer que agonizaba a pocos metros de distancia. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, y su maquillaje era impecable, diseñado para resistir flashes y miradas críticas. No se sentaba, sino que posaba contra el ventanal panorámico,
sosteniendo su copa de champán con dedos largos y enjollados, proyectando una mezcla de aburrimiento sofisticado y excitación cruel. Isabela no estaba allí para apoyar, estaba allí para reclamar, como un buitre hermoso esperando pacientemente que la naturaleza siguiera su curso para descender sobre los restos del imperio Sterling. La dinámica entre Derek e Isabela era de una toxicidad magnética, un baile de miradas cómplices y roces sutiles que gritaban una intimidad prohibida a los cuatro vientos. Mientras Derek hablaba con un inversor, Isabela se acercaba por detrás y le quitaba una pelusa invisible del hombro, sus dedos demorándose un segundo más de lo necesario sobre la tela del traje, marcando su territorio frente a la audiencia. Derek no se apartaba. Al contrario, se inclinaba imperceptiblemente hacia su tacto, validando su presencia y humillando la memoria de su esposa con cada gesto de aceptación pública. Los invitados observaban la escena con sonrisas torcidas, entendiendo el código no escrito. El rey estaba eligiendo a su nueva reina, y la reina actual, luchando por su vida en el quirófano, ya era historia antigua, un borrador descartado antes de que la tinta se secara. «Esto está tomando una eternidad», comentó Derek con voz audible, mirando su reloj Patek Philippe por enésima vez con un suspiro teatral de exasperación. Su tono no denotaba preocupación médica, sino la impaciencia de un cliente en un restaurante de lujo cuyo plato tarda en llegar. Se supone que el Dr. Vance contrató al mejor equipo, pero parece que la eficiencia no viene incluida en la factura astronómica de este lugar. Sus palabras provocaron risas discretas entre su séquito, carcajadas bajas que rebotaron en las paredes de mármol y se clavaron como agujas en la atmósfera cargada. Nadie se atrevió a recordarle que una cesárea de emergencia con complicaciones hemorrágicas no era un trámite burocrático. En el mundo de Derek, la realidad biológica debía someterse a sus horarios, y cualquier demora era una afrenta personal a su poder. Isabela se acercó a él, aprovechando el momento de queja para clavar su propio aguijón venenoso. «¿Estás seguro de que no está exagerando para llamar la atención?», susurró con una voz dulce y venenosa, lo suficientemente alta para ser escuchada por el círculo más cercano. «Ya sabes cómo se pone Aisha cuando siente que pierde el protagonismo. Siempre ha sido tan teatral con su dolor». Derek asintió gravemente, bebiendo un sorbo de su whisky, como si la sugerencia de su amante fuera la explicación más lógica del mundo. «Es muy probable», respondió él con frialdad clínica. «Siempre ha tenido una tolerancia muy baja a la realidad. Espero que al menos el bebé tenga mi fortaleza y no su fragilidad emocional». Ese comentario, deshumanizando a su esposa en su momento más vulnerable, selló el pacto de crueldad que unía a la pareja ante los ojos de todos. El ambiente en la sala se volvió más denso, casi irrespirable, a medida que la tarde caía y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear a través del cristal, indiferentes al drama humano. El contraste entre el lujo obsceno de la sala de espera y la violencia implícita de la cirugía cercana creaba una disonancia cognitiva perturbadora. Mientras los camareros rellenaban copas con licor de ámbar, al otro lado de la pared, monitores pitaban, sangre era bombeada y tejidos eran cortados. Derek parecía alimentarse de esta energía oscura, su ego inflándose con cada minuto que pasaba siendo el centro de atención, convirtiendo la vigilia en una prefiesta de su propia liberación. Se movía con la energía de un hombre que está a punto de cerrar el trato de su vida, no de alguien que podría enviudar en cualquier instante. Isabela, aburrida de la espera pasiva, comenzó a revisar su reflejo en la pantalla oscura de su teléfono, asegurándose de que su labial rojo sangre estuviera perfecto. «Deberíamos irnos de viaje en cuanto esto termine», dijo casualmente, como si esto fuera una reunión aburrida y no el nacimiento de un niño y la posible muerte de una mujer. «Necesitas desestresarte, Derek. Saint Tropez está precioso en esta época». Él la miró con una intensidad depredadora, una sonrisa lenta curvando sus labios. «Lo que necesito es cerrar capítulos, Isabela, y empezar los nuevos con la narrativa correcta». Sus ojos brillaron con una malicia calculadora. Ya estaba escribiendo el guión de su viudez y su nuevo compromiso, manipulando la tragedia futura para convertirla en una oportunidad de relaciones públicas. De repente, una vibración sutil recorrió el suelo.
O quizás fue solo la imaginación colectiva reaccionando al cambio en la iluminación del pasillo adyacente, donde las luces de emergencia parpadearon brevemente. El sonido de pasos apresurados y ruedas de camillas metálicas resonó amortiguado a través de las puertas dobles, un recordatorio sónico de que el caos estaba arañando la entrada de su burbuja de privilegios. Derek se tensó, no por miedo, sino por anticipación. Sabía que el momento se acercaba. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco, sus dedos rozando el terciopelo de la caja del anillo, un objeto que pesaba más que su conciencia, la adrenalina de lo prohibido, de ejecutar su plan maestro en las narices de la muerte. Le provocó una oleada de euforia perversa que tuvo que disimular bebiendo otro trago. Los invitados, percibiendo el cambio en la postura de Derek, callaron gradualmente, formando un semicírculo expectante a su alrededor. El silencio que cayó sobre la sala no era de respeto, sino de curiosidad mórbida. Todos sabían, por rumores y susurros, que algo espectacular e inapropiado estaba por suceder. Derek disfrutaba de ese silencio, lo moldeaba, lo usaba como un podio. Se alisó las solapas del traje, irguiéndose en toda su estatura, proyectando una imagen de control absoluto. Miró hacia las puertas del quirófano con desdén, como desafiando a la muerte a interrumpirlo, y luego volvió su mirada hacia Isabela, quien le devolvió la mirada con una mezcla de hambre de poder y deseo. «¿Sabes, Isabela?», comenzó Derek, su voz resonando clara y firme en la habitación quieta, rompiendo la tensión con la precisión de un bisturí. «A veces la vida nos obliga a esperar demasiado por lo que realmente merecemos. Nos atrapa en compromisos que son errores de cálculo, lastres que nos impiden volar». Isabela dio un paso hacia él, sus tacones resonando como martillazos en el mármol, sus ojos brillando con triunfo anticipado. «¿Y qué es lo que mereces, Derek?», preguntó ella, siguiendo el guión de su cortejo macabro. «La perfección», respondió él, sin apartar la vista de sus ojos azules, ignorando por completo que, a pocos metros, la mujer que le había dado sus mejores años se estaba desangrando para darle un hijo. El aire se volvió eléctrico, cargado de una energía estática que erizaba la piel. Derek sacó la mano del bolsillo, revelando lentamente la caja negra, y el mundo pareció detenerse. Los teléfonos móviles de los presentes se alzaron al unísono, una pared de lentes negros listos para capturar el espectáculo. No importaba la ética, no importaba el contexto, importaba el show. Derek había transformado el hospital en su escenario privado, y la muerte inminente de Aisha se había convertido en el telón de fondo dramático necesario para realzar su propia narrativa de renovación. Era el narcisismo elevado a la categoría de arte, una performance de crueldad diseñada para ser viral. La puerta del quirófano permanecía cerrada, pero la luz roja de «Operación en curso» parecía brillar con más intensidad, un ojo ciclópeo y sangriento que observaba la traición. Derek, ajeno a cualquier señal de advertencia moral, comenzó a flexionar la rodilla, preparándose para descender al suelo. En su mente, no estaba cometiendo una atrocidad, estaba corrigiendo un error del destino. Se sentía justificado, poderoso, intocable. La presencia de sus amigos ricos, el silencio reverencial, la belleza de Isabela, todo validaba su decisión. ¿Por qué llorar por el pasado cuando el futuro brillaba tanto frente a él? Su corazón latía con fuerza, no por amor, sino por la emoción de la transgresión suprema. Isabela contuvo el aliento, sus manos temblando ligeramente por la emoción de la victoria final. Había ganado, había desplazado a la esposa, había conquistado al millonario, y lo estaba haciendo en el terreno más sagrado y doloroso posible. Miró de reojo a la puerta del quirófano y sonrió interiormente. Su felicidad se construía sobre la destrucción de otra mujer, y eso la hacía sentir invencible. La moralidad era un concepto para los pobres. Ellos, los dioses del dinero, escribían sus propias reglas. La escena estaba perfectamente iluminada. El encuadre era ideal, y el público estaba cautivo. Todo estaba listo para el gran gesto. Derek finalmente hincó la rodilla en el suelo frío, el movimiento ejecutado con una gracia ensayada. Abrió la caja, y el diamante destelló con una luz fría y dura.
Un fragmento de estrella atrapado en metal precioso. Isabela, dijo, su voz cargada de una emoción manufacturada. En ese preciso instante, el sonido de un monitor cardíaco en crisis comenzó a filtrarse débilmente a través de las paredes, un pitido errático que intentaba competir con su declaración. Pero Derek alzó la voz, decidido a no dejar que la realidad arruinara su momento de gloria. La tensión era insoportable, un cable estirado a punto de romperse, vibrando con la inminencia de un desastre emocional que marcaría a todos los presentes para siempre. La atmósfera de la sala VIP se cristalizó en ese segundo de suspensión. El champán burbujeaba en las copas, los diamantes brillaban en los cuellos de las invitadas, y la maldad se sentía tan tangible como el terciopelo de los sofás. Era la calma perfecta antes de la devastación, el instante de silencio absoluto donde la humanidad de Derek Sterling terminó de evaporarse por completo. No había vuelta atrás. El anillo estaba fuera, la rodilla estaba en el suelo, y la traición estaba a punto de ser consumada. Justo entonces, la manija de la puerta doble del quirófano comenzó a girar lentamente, un movimiento metálico que anunciaba la llegada de la verdad, lista para chocar violentamente contra la mentira que se escenificaba en el salón. Los segundos se estiraron, volviéndose espesos y pegajosos. Derek tomó aire para pronunciar la pregunta final, ignorando el sudor frío que empezaba a formarse en la nuca de algunos espectadores más sensibles que comenzaban a entender la monstruosidad del acto. La luz de la tarde había dado paso a la noche cerrada, y el reflejo de la sala en los ventanales creaba un efecto de espejo infinito, multiplicando la imagen de la traición hasta el infinito. Isabela extendió su mano, sus dedos ávidos, y Derek sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa de tiburón que acababa de oler sangre en el agua, y estaba listo para el frenesí final. El contraste era absoluto, la vida que se apagaba contra la vida que se celebraba, el dolor físico contra el placer narcisista, la sangre roja contra el diamante blanco. Derek estaba en la cúspide de su arrogancia, creyéndose el director de orquesta del universo, capaz de silenciar la muerte con dinero y reescribir la moral con influencia. Pero el destino, agazapado tras las puertas estériles, estaba a punto de recordarle que hay fuerzas que no se pueden sobornar. El aire en la sala pareció congelarse, atrapando a todos en un diorama de infamia, esperando el golpe de martillo que rompería el cristal de su impunidad. Y así, con la rodilla en el suelo y el anillo en alto, Derek Sterling creó el cuadro definitivo de su propia corrupción. No escuchaba los gritos ahogados que empezaban a surgir al otro lado de la pared, solo escuchaba el aplauso imaginario de su propio ego. La escalada dramática había llegado a su cenit. La tensión era un nudo en la garganta de la sala, y el escenario estaba listo para que la tragedia irrumpiera y destrozara la farsa. El tiempo se detuvo, suspendido en el filo de una navaja, justo antes de que el grito de la enfermera hiciera estallar el mundo en 1000 pedazos. El delicado equilibrio de la farsa social se hizo añicos con un estruendo brutal cuando las puertas dobles del quirófano fueron embestidas desde adentro, golpeando contra los topes magnéticos de la pared con la violencia de un accidente automovilístico. Una enfermera instrumentista irrumpió en la sala VIP como un proyectil humano, tropezando sobre la alfombra persa. Su apariencia era la de una sobreviviente de una zona de guerra trasplantada a un salón de baile. Su uniforme azul quirúrgico estaba empapado en un carmesí brillante y fresco, sangre arterial que goteaba de sus guantes de látex y manchaba el mármol inmaculado, creando un rastro visceral que conectaba el mundo de la muerte con el del lujo. El olor metálico y cobrizo de la sangre irrumpió instantáneamente en el espacio, asfixiando el aroma de las orquídeas y el perfume francés, provocando arcadas involuntarias en los invitados más cercanos a la entrada. La mujer, con la mascarilla colgando de una oreja y el rostro bañado en sudor frío y lágrimas de pánico, no reparó en la elegancia del entorno ni en las cámaras de los teléfonos. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en la figura de Derek. «Señor Sterling, tiene que firmar ahora. Es una placenta acreta. Se está desangrando masivamente. El bebé está en sufrimiento fetal agudo», gritó con una voz desgarrada que raspaba su garganta, una súplica gutural que heló la sangre de todos los presentes.
extendió una mano ensangrentada hacia él, sosteniendo un formulario arrugado y manchado, un papel que representaba la última y tenue esperanza de vida para Aisha. Su respiración era un jadeo ruidoso y desesperado que llenaba el silencio atónito de la sala, un sonido de pura angustia humana que demandaba acción inmediata y compasión básica. Derek, quien estaba a milímetros de pronunciar las palabras finales de su propuesta, se detuvo en seco, pero su rostro no reflejó horror ni preocupación por la noticia devastadora. En su lugar, una sombra de furia pura oscureció sus facciones perfectas. Sus mandíbulas se tensaron hasta que los músculos sobresalieron, y sus ojos azules se convirtieron en hielo cortante. Se puso de pie lentamente, no con la urgencia de un esposo, sino con la amenaza contenida de un depredador que ha sido molestado mientras se alimenta. Miró la mano ensangrentada de la enfermera que amenazaba con manchar su traje de $3,000 y sintió una repulsión narcisista abrumadora. Para él, esa sangre no era la vida de su esposa escapándose, era suciedad, una interrupción vulgar y grosera en la escenografía perfecta que había diseñado para su gloria personal. Sin previo aviso, con un movimiento fluido y aterrador por su precisión, Derek acortó la distancia y descargó su ira física sobre la mensajera de la desgracia. No fue un empujón defensivo, fue una agresión calculada y potente. Plantó su mano abierta sobre el pecho de la enfermera y la empujó con toda la fuerza de su cuerpo atlético, canalizando su frustración por el momento arruinado en un acto de violencia explosiva. El sonido del impacto fue seco y contundente, un golpe sordo de carne contra carne que resonó en la sala, silenciando incluso el zumbido del aire acondicionado. La enfermera, agotada y desprevenida, salió despedida hacia atrás, sus pies resbalando en la propia sangre que había traído consigo, perdiendo el equilibrio en una coreografía de crueldad física. El cuerpo de la mujer chocó violentamente contra la pared panelada de nogal, su cabeza rebotando con un crujido audible que provocó jadeos de horror entre la multitud paralizada. Cayó al suelo como una muñeca rota, el formulario de autorización deslizándose de sus dedos y quedando abandonado sobre la alfombra, lejos de su alcance. Se llevó las manos al rostro, aturdida y dolorida, sollozando con una mezcla de shock físico y devastación emocional, incapaz de procesar que el hombre que debía salvar a su paciente acababa de atacarla. La sangre de sus guantes dejó marcas rojas en la pared de madera, un grafiti de violencia que marcaba permanentemente la escena del crimen moral que acababa de cometerse frente a la alta sociedad de la ciudad. Derek, respirando agitadamente por el esfuerzo, la señaló con un dedo acusador que temblaba de rabia, no de remordimiento. «No te atrevas a arruinar mi momento», rugió, su voz llena de un veneno que escupía sobre la mujer caída. «Eres una empleada incompetente. Vuelve a ese agujero y haz tu trabajo en silencio, o me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad». Sus palabras flotaron en el aire, densas y tóxicas, revelando la profundidad abismal de su falta de humanidad. No había preocupación por Aisha, ni por el bebé, solo una indignación infantil y monstruosa porque la realidad de la muerte había osado interrumpir su fantasía de poder. Se sacudió la solapa del saco con un gesto de asco, como si la sola presencia de la enfermera lo hubiera contaminado. Mientras la enfermera lloraba en el suelo, Derek giró sobre sus talones, dándole la espalda a la tragedia con una frialdad psicopática, y volvió a encarar a Isabela. Su rostro se transformó en una fracción de segundo, la máscara de furia cayendo para revelar nuevamente la sonrisa encantadora y ensayada, aunque ahora sus ojos brillaban con una intensidad maníaca. Se arrodilló de nuevo, ignorando el cuerpo que se retorcía a pocos metros de él, y presentó el anillo una vez más. Como decía, murmuró con una suavidad aterradora, borrando la violencia de los últimos 10 segundos como si nunca hubiera ocurrido, exigiendo que el universo se reajustara a sus deseos. El contraste entre la mujer golpeada en el suelo y el hombre arrodillado con un diamante era una imagen de distopía moral absoluta. Isabela, lejos de mostrar compasión o miedo, miró a la enfermera con desdén y luego volvió sus ojos codiciosos hacia Derek. La adrenalina de la violencia parecía haberla excitado. Se mordió el labio inferior,
Extendió su mano izquierda con una lentitud deliberada y permitió que él deslizara el anillo en su dedo anular. El diamante, enorme y frío, encajó perfectamente. Isabela soltó una risita nerviosa y triunfante. Sacó su teléfono con la mano libre y, con un movimiento fluido, capturó una selfie. En la pantalla del dispositivo se veía su rostro radiante, el anillo destellando, y al fondo, desenfocada pero visible, la puerta abierta del quirófano y la enfermera sangrando en el suelo. Fue la captura digital de la infamia, un trofeo de su victoria sobre la vida y la muerte. Los invitados reaccionaron con una parálisis colectiva. El choque era tan profundo que sus cerebros luchaban por procesarlo. Nadie se movió para ayudar a la enfermera. El miedo a Derek, el dueño del hospital y de sus carreras, los mantuvo anclados al suelo, convirtiéndolos en cómplices silenciosos. Sin embargo, el instinto moderno prevaleció. Docenas de teléfonos móviles se alzaron temblorosos, grabando la escena grotesca. Las luces rojas de grabación parpadeaban como ojos acusadores en la penumbra. El sonido de los disparadores de cámara y el murmullo de incredulidad crearon una banda sonora de pesadilla, mientras la élite documentaba la caída de su propia humanidad en tiempo real, demasiado cobardes para intervenir, demasiado morbosos para apartar la mirada. Dentro del quirófano, en ese mismo instante suspendido, el cuerpo de Aisha se rindió. Sintió una explosión final de dolor, como si una estrella supernova estallara en su vientre, y luego, una paz repentina y aterradora. Su corazón, agotado de bombear sangre que se escapaba a torrentes, dio un último vuelco errático y se detuvo. El monitor cardíaco, que había estado pitando frenéticamente, emitió un sonido agudo, plano e interminable. ¡Pi! Ese sonido atravesó las puertas abiertas, cortando el aire de la sala VIP como un cuchillo, superponiéndose a los aplausos vacilantes que algunos invitados habían comenzado a ofrecer a la nueva pareja comprometida. Fue el sonido de la vida abandonando el edificio, un grito electrónico que anunciaba que el precio del anillo de Isabela había sido pagado con sangre. El tiempo pareció dilatarse en un slow motion sensorial insoportable. Derek besaba la mano de Isabela, el diamante capturaba la luz. La enfermera en el suelo levantaba la cabeza al reconocer el sonido de la sístole, y los ojos de Aisha, al otro lado del umbral, se quedaban fijos y vidriosos mirando hacia la nada. La copa de champán que alguien dejó caer por el impacto del momento chocó contra el suelo, estallando en 1000 pedazos de cristal que brillaron igual que el anillo, mezclándose con las gotas de sangre en la alfombra. El mundo se fracturó en ese instante. A un lado, la celebración de una unión maldita. Al otro, la soledad absoluta de la muerte materna. El punto de ruptura había llegado, y el eco del monitor plano resonaba como la sentencia final de un juicio que apenas comenzaba. El sonido agudo y continuo del monitor cardíaco actuó como una onda expansiva invisible que detonó la realidad artificial de la sala VIP, haciendo estallar la burbuja de impunidad en la que Derek Sterling creía vivir. El pi incesante penetró en los oídos de los invitados con la fuerza de un taladro, provocando que las copas de cristal resbalaran de manos temblorosas y se estrellaran contra el suelo, sumando el tintineo de vidrios rotos a la cacofonía de la muerte. La risa nerviosa que había acompañado la entrega del anillo se transformó instantáneamente en gritos ahogados y exclamaciones de horror puro, mientras la comprensión de lo que ocurría se asentaba como una losa de plomo sobre la conciencia colectiva. La fiesta se había convertido en un velatorio en tiempo real, y la elegancia del entorno ahora parecía macabra. Un decorado de pesadilla donde el champán y la sangre competían por manchar las alfombras persas, creando un cuadro de decadencia moral imposible de ignorar. El equipo de seguridad privada de Derek, hombres corpulentos acostumbrados a proteger activos financieros y no vidas humanas, reaccionó con una torpeza agresiva ante el caos desatado. En lugar de acudir en ayuda de la enfermera herida o correr hacia el quirófano, formaron un muro humano alrededor de Derek e Isabela, dándole la espalda a la tragedia médica para proteger la imagen de su jefe. «Guarden los teléfonos. Esto es propiedad privada. Nadie graba nada», ladró el jefe de seguridad,
avanzando amenazadoramente hacia los invitados que, paralizados por el shock, sostenían sus móviles como escudos digitales. La brutalidad de su intento de censura solo sirvió para avivar el pánico. Los empujones y las amenazas de demandas legales transformaron el salón en una olla a presión de histeria, donde la élite, acostumbrada a ser intocable, se vio de repente atrapada en una escena de crimen que ellos mismos habían aplaudido momentos antes. Sin embargo, la era de la información no perdona, y el intento de contención fracasó estrepitosamente ante la inmediatez de la tecnología y la indignación viral. Aunque algunos bajaron sus dispositivos por miedo, otros, impulsados por un morbo irresistible o un repentino despertar ético, continuaron transmitiendo en vivo a través de los huecos entre los guardias. Las redes sociales comenzaron a arder instantáneamente. El video de Derek empujando a la enfermera y proponiendo matrimonio mientras su esposa moría se propagó como un virus digital, acumulando miles de visualizaciones por segundo. Los comentarios en las transmisiones eran una cascada de odio y condena, un juicio público que se dictaba a la velocidad de la luz, sentenciando a Derek ante el tribunal de la opinión pública, mucho antes de que él siquiera se diera cuenta de que su imperio de imagen estaba ardiendo hasta los cimientos. Derek, ajeno a la tormenta digital que se gestaba, intentó desesperadamente recuperar el control de la narrativa física en la sala, su rostro contorsionado por una mezcla de pánico y arrogancia herida. «Es un fallo técnico de los monitores. Están exagerando para sacarme más dinero», gritó sobre el tumulto, su voz perdiendo la compostura gélida y volviéndose estridente. Se alisó el traje compulsivamente, buscando con la mirada a alguien que validara su mentira, pero solo encontró ojos desviados y expresiones de repulsión. Intentó agarrar el brazo de un inversor importante para explicarle la situación, pero el hombre retrocedió como si Derek fuera radiactivo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. La autoridad de Derek, construida sobre el dinero y el miedo, se evaporaba ante la realidad biológica de la muerte. No había cheque que pudiera silenciar el sonido de ese corazón detenido. Isabela, dándose cuenta de que el escenario de ensueño se había convertido en una trampa de relaciones públicas, soltó la mano de Derek como si quemara. Su instinto de supervivencia social se activó con frialdad calculadora. Escondió la mano del anillo detrás de su espalda, intentando disociarse visualmente del hombre al que acababa de jurar amor eterno. «Yo no sabía. Yo pensé que estaba estable», balbuceó hacia una cámara que la enfocaba, improvisando un papel de víctima inocente mientras sus ojos buscaban frenéticamente una salida de emergencia. La blancura de su vestido, antes símbolo de triunfo, ahora parecía una sábana mortuoria, y su presencia allí, maquillada y enjollada frente al dolor ajeno, la convertía en una figura grotesca, una caricatura de la ambición desmedida que la multitud comenzaba a mirar con desprecio abierto. Al otro lado de las puertas batientes, el quirófano era una vorágine de desesperación controlada y violencia médica necesaria. El equipo quirúrgico, bañado en sudor y sangre, trabajaba frenéticamente sobre el cuerpo inerte de Aisha. «¡Carga a 200! ¡Despejen!», gritó el anestesiólogo, y el cuerpo de la pianista se arqueó violentamente sobre la mesa bajo el impacto del desfibrilador. Un movimiento macabro que no trajo consigo el ritmo de la vida. La sangre seguía manando, imparable, empapando el suelo estéril y convirtiéndolo en una pista de patinaje roja. No había música clásica allí, solo órdenes gritadas, el ruido de succión de las máquinas aspirando fluidos vitales y el terror palpable de los profesionales que sabían que estaban perdiendo la batalla contra una hemorragia catastrófica provocada por el retraso en la autorización. El caos sensorial se intensificó cuando las alarmas generales del hospital, activadas por el código azul prolongado, comenzaron a aullar en los pasillos exteriores, sumándose al pandemonium. Luces estroboscópicas azules y rojas rebotaban en las paredes de cristal del rascacielos, creando un ambiente de discoteca infernal. El olor a ozono de los equipos médicos sobrecalentados se filtró en la sala de espera, mezclándose con el aroma dulzón y ahora nauseabundo de las orquídeas. Los invitados, atrapados entre los guardias de seguridad y las puertas cerradas del ascensor que habían sido bloqueadas por el protocolo de emergencia,
Se agolpaban contra los ventanales, sintiéndose ratas atrapadas en una jaula de oro que se hundía rápidamente. La sensación de claustrofobia era asfixiante. El aire acondicionado parecía haberse detenido, dejando un calor pegajoso y denso cargado de miedo. Derek, viendo que sus invitados lo miraban con horror y que la situación se le escapaba de las manos, optó por la estrategia de la tierra quemada. «Saquen a todos de aquí. La fiesta terminó», ordenó a sus guardias, empujando a un camarero que se interponía en su camino. «Quiero este piso despejado en 5 minutos. Y llamen a mis abogados. Quiero demandar al hospital por negligencia y angustia emocional». Su audacia, al presentarse como la víctima, mientras su esposa yacía muerta a metros de distancia, fue la gota que colmó el vaso para muchos. La negación psicopática de la realidad era tan absoluta que rozaba la locura clínica. Derek realmente creía que podía borrar el evento, despedir a los testigos y reescribir la historia mañana por la mañana con un comunicado de prensa bien redactado. La enfermera agredida, que había logrado ponerse de pie con ayuda de una compañera que acababa de llegar, se convirtió en el punto focal de la resistencia moral. Con el labio partido y el uniforme manchado, se paró frente a Derek, bloqueándole el paso hacia la salida privada. No bajó la mirada. «Usted la mató», dijo con una voz temblorosa pero clara, que cortó el ruido ambiente como una cuchilla. «No fue el monitor, no fue la cirugía, fue usted y su ego, y todo el mundo lo vio». La acusación quedó suspendida en el aire, una verdad desnuda que nadie se atrevió a refutar. Derek levantó la mano como para golpearla de nuevo, pero se detuvo al ver docenas de lentes de cámaras apuntándole. Por primera vez, el miedo a las consecuencias brilló en sus ojos. Desde los pasillos de servicio, personal médico de otros pisos comenzó a llegar, atraído por el caos y las alarmas. Enfermeras, camilleros y residentes se agolparon en la entrada de la sala VIP, observando con incredulidad la escena dantesca. La comida gourmet tirada por el suelo, la sangre en la alfombra, la élite peleando con los guardias y el monitor cardíaco que seguía pitando al fondo. La barrera invisible entre los que sirven y los que son servidos se rompió. Los trabajadores del hospital miraban a Derek con una mezcla de odio y asco, murmurando entre ellos, testigos de una injusticia que trascendía lo laboral para convertirse en algo criminal. La atmósfera estaba cargada de una electricidad estática de rebelión. El respeto por la jerarquía del dinero se había disuelto en la sangre derramada. Dentro del quirófano, el cirujano jefe bajó las palas del desfibrilador, sus hombros hundiéndose bajo el peso de la derrota momentánea. Miró el reloj de pared para marcar la hora de la muerte, pero se detuvo al ver un parpadeo débil en el monitor, un ritmo caótico y agónico, que indicaba que el corazón de Aisha aún tenía un susurro de actividad eléctrica, un último vestigio de lucha instintiva. «Aún no. Sigan comprimiendo», gritó, inyectando una nueva dosis de adrenalina directamente al corazón. «Vamos a sacar al bebé ahora. Olviden el protocolo. Cesárea in extremis». El sonido de los bisturís cortando tejido a toda velocidad reemplazó al silencio de la muerte. Era una carnicería salvadora, una carrera contra el tiempo para arrancar una vida del vientre de un cadáver técnico, mientras la madre flotaba en el limbo gris entre la existencia y la nada. La sensación de que el mundo se desmoronaba era literal para Derek. Su teléfono vibraba incesantemente en su bolsillo, una avalancha de notificaciones de la junta directiva, de sus relaciones públicas y de la prensa que ya estaba acampando en la entrada del edificio. Podía sentir cómo las acciones de su farmacéutica comenzaban a desplomarse en los mercados asiáticos que acababan de abrir. Reaccionando al escándalo viral, el suelo de mármol bajo sus pies, antes símbolo de su estabilidad, ahora se sentía frágil, como hielo quebradizo sobre un abismo oscuro. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo. Isabela se había refugiado en el baño, sus amigos lo evitaban, y sus guardias lo miraban con duda. El rey estaba desnudo, y su desnudez era repulsiva. Los rumores corrían como la pólvora entre los invitados atrapados. ¿Murió? ¿Viste cómo le pegó a la enfermera? Dicen que el padre de ella está en camino. El nombre del doctor Vance comenzó a circular en susurros temerosos.
Los veteranos de la alta sociedad conocían la leyenda del fundador del hospital, un hombre de principios de hierro que había construido ese imperio con sus propias manos antes de retirarse. La mención de su nombre añadió una capa de terror reverencial a la atmósfera. Todos sabían que Derek era poderoso, pero Samuel Vance era una institución, una fuerza de la naturaleza que no jugaba bajo las reglas de la frivolidad moderna. La espera de su llegada se sentía como la cuenta regresiva para un juicio final. De repente, el sonido de las campanas del ascensor principal, el reservado exclusivamente para emergencias médicas de alto nivel y directores fundadores, resonó con una claridad cristalina sobre el tumulto. Ding. No fue el sonido habitual. Sonó más fuerte, más autoritario. Las puertas de acero cepillado comenzaron a abrirse lentamente, y un silencio sepulcral cayó sobre la sala, sofocando los gritos y las discusiones. Incluso los guardias de seguridad retrocedieron instintivamente, reconociendo que algo superior a su nómina estaba a punto de ingresar al escenario. El aire se enfrió, como si una corriente de justicia gélida hubiera entrado desde el hueco del ascensor, barriendo el olor a perfume barato y corrupción. Las puertas se abrieron por completo, revelando no a un equipo de policía, sino a un solo hombre, el doctor. Samuel Vance estaba de pie en el umbral, vestido con un abrigo largo oscuro sobre ropa de viaje, pero emanando una autoridad que hacía temblar las paredes. Su rostro era una máscara de piedra. Sus ojos oscuros escaneaban la sala con la precisión de un láser, registrando cada detalle: la enfermera herida, el champán derramado, el anillo en la mano de Isabela que asomaba desde el baño, y finalmente, la mirada aterrorizada de Derek. No dijo una palabra, pero su presencia llenó el espacio con una gravedad aplastante. Dio un paso hacia adelante, y el sonido de su zapato contra el mármol sonó como un martillazo de juez dictando sentencia. La verdadera justicia había llegado, y no traía abogados. Traía la furia silenciosa de un padre. El doctor Samuel Vance cruzó el umbral de la sala de espera como un titán de la vieja escuela, una fuerza de la naturaleza contenida en un abrigo de lana oscura que ondeaba tras él como una capa de juez. Su presencia física era abrumadora, no por su tamaño, sino por la densidad de su historia en ese edificio. Cada ladrillo, cada protocolo y cada vida salvada en Sovereign Heights llevaba su firma invisible. Los invitados, que segundos antes murmuraban y grababan, bajaron la cabeza instintivamente, reconociendo la autoridad moral que acababa de entrar en la habitación. Samuel no miró a Derek ni a Isabela. Sus ojos pasaron a través de ellos como si fueran espectros irrelevantes, fijándose únicamente en las puertas ensangrentadas del quirófano. Con paso firme y decidido, ignoró el bloqueo de seguridad y empujó las puertas batientes, entrando en el infierno estéril, donde su hija yacía al borde de la extinción, dejando atrás un silencio cargado de terror reverencial en la sala VIP. Dentro del quirófano, la escena era una carnicería desesperada que hizo que incluso un veterano como Samuel sintiera una punzada de náuseas mezclada con furia volcánica. Apartó al cirujano titular con un empujón seco, asumiendo el mando sin necesidad de palabras. Sus manos, firmes a pesar de sus 70 años, se movieron con una destreza automática, buscando el origen de la hemorragia en el cuerpo abierto de Aisha. «Clampa aquí. Más succión», ordenó con una voz que no admitía dudas, mientras sus dedos masajeaban el útero inerte de su hija, tratando de obligarlo a contraerse, tratando de imponer su voluntad de vida sobre la biología de la muerte. Miró el rostro pálido de Aisha, una máscara de cera bajo las luces quirúrgicas, y le susurró una promesa feroz que nadie más escuchó. «No te irás hoy. No te dejaré ir con ese bastardo riéndose afuera». Mientras Samuel estabilizaba a la madre, el llanto débil y agónico de un recién nacido rompió la tensión acústica del quirófano, un sonido milagroso que fue rápidamente sofocado por el equipo de neonatología. El bebé, un niño pequeño y frágil, había sido extraído cianótico, pero luchaba por respirar con una tenacidad heredada. Samuel miró al neonatólogo a los ojos, transmitiendo una orden silenciosa y conspirativa que cambiaría el curso de la historia. «El niño está en estado crítico, reservado», dijo en voz alta para que constara en el registro,
pero luego se inclinó y susurró: «Sáquenlo por el montacargas de servicio. Llévenlo a la unidad privada del anexo norte. Para el mundo exterior, incluido el padre, este niño no ha sobrevivido la noche. Nadie debe saber que está vivo hasta que yo lo diga». Era la primera jugada de ajedrez en una guerra larga. Proteger al heredero era proteger el futuro de Aisha. Minutos después, con Aisha en un coma inducido pero estable, y el bebé desaparecido en las sombras del hospital, Samuel salió a la sala de espera. Su apariencia era aterradora. Se había quitado la bata quirúrgica, pero su camisa blanca inmaculada estaba manchada de sangre fresca en el pecho y los puños, la sangre de su propia hija que ahora llevaba como una armadura de guerra. El contraste entre su figura ensangrentada y la pulcritud de los invitados con sus copas de champán fue un golpe visual devastador. Se detuvo en el centro de la sala, bajo la lámpara de araña, y el aire pareció volverse más pesado, cargado de una electricidad estática que presagiaba violencia. Derek, que había intentado recuperar su compostura bebiendo otro whisky, se quedó helado, la copa temblando en su mano al encontrarse con la mirada oscura y abisal de su suegro. Samuel avanzó hacia Derek con una lentitud depredadora, cada paso resonando en el mármol como el tañido de una campana fúnebre. Derek intentó esbozar una sonrisa conciliadora, su narcisismo empujándolo a creer que todavía podía manipular la situación. «Samuel, gracias a Dios que llegaste. Estos médicos son unos incompetentes. Yo estaba», comenzó a decir, extendiendo una mano para saludar. Samuel no se detuvo. Con un movimiento rápido y brutal, apartó la mano de Derek y lo agarró por las solapas de su traje italiano, empujándolo hacia atrás hasta que chocó contra el ventanal panorámico. El cristal vibró peligrosamente bajo el impacto, y Derek soltó un jadeo de sorpresa, sus pies casi despegándose del suelo, sus ojos desorbitados al ver la furia asesina contenida en el rostro del anciano. «Escúchame bien, parásito», susurró Samuel, su rostro a centímetros del de Derek, salpicándolo con gotas microscópicas de saliva y rabia. «Acabo de sacar mis manos de las entrañas de mi hija para arreglar el desastre que tú provocaste. Tienes la sangre de tu esposa en mis puños». Apretó más el agarre, asfixiando cualquier intento de respuesta. «Creíste que podías comprar este hospital, que podías comprar vidas y descartarlas como si fueran acciones de bolsa. Pero olvidaste quién construyó los cimientos de este lugar. Cada enfermera, cada guardia, cada cámara en este edificio me responde a mí, no a tu chequera». Soltó a Derek con un empujón despectivo, dejándolo caer contra el vidrio, jadeante y humillado frente a su amante y sus socios. Isabela, viendo que el poder había cambiado de manos drásticamente, intentó deslizarse hacia la salida, ocultando el anillo bajo un chal de seda. Samuel giró la cabeza ligeramente, detectando su movimiento con la precisión de un radar. «¿Y tú?», dijo, su voz cortante como un bisturí, deteniéndola en seco. «Ese anillo que llevas en el dedo no es un símbolo de amor, es la prueba de un crimen moral. Llévalo con orgullo, porque será la evidencia que usaré para destruir la reputación de tu familia en cada salón de esta ciudad». Isabela palideció, sus ojos llenándose de lágrimas de vergüenza y miedo, dándose cuenta de que su cuento de hadas se había convertido en una historia de terror social del que no saldría indemne. El jefe de seguridad del hospital, un hombre que había trabajado para Samuel durante décadas, se adelantó ignorando las órdenes previas de Derek. «Dr. Vance, ¿cuáles son sus instrucciones?», preguntó poniéndose firmes. Samuel se limpió las manos ensangrentadas con un pañuelo de lino que sacó de su bolsillo, sin dejar de mirar a Derek. «Cierren el piso. Confisquen todas las grabaciones de seguridad antes de que se pierdan. Tomen los datos de cada testigo presente aquí. Si alguien intenta salir sin declarar, llamen a la policía inmediatamente. Y escolten al señor Sterling y a su acompañante fuera de mi edificio. Si vuelven a poner un pie en este perímetro, quiero que sean arrestados por allanamiento y agresión». Derek se ajustó el saco, recuperando un fragmento de su arrogancia al verse rodeado de abogados imaginarios. «Esto es ridículo, Samuel. Soy el tutor legal de Aisha. No puedes echarme. Tengo derechos sobre ella y sobre el bebé si sobrevive. Te demandaré y te quitaré hasta la última patente que posees». Escupió con veneno, intentando proyectar fuerza. Samuel soltó una risa seca,
y carente de humor, un sonido que heló la sangre de los presentes. Inténtalo, Derek. Por favor, inténtalo. Haz que esto sea público, porque tengo el video de ti agrediendo a mi personal mientras mi hija moría. Tengo el testimonio del equipo quirúrgico, y tengo el dinero y el tiempo para asegurarme de que pases el resto de tu vida en una celda o en la ruina absoluta. Se acercó una última vez a Derek, invadiendo su espacio personal, hasta que el joven millonario tuvo que retroceder. «Reza», le dijo Samuel con una voz suave y terrible. «Reza para que Aisha no despierte, porque si ella abre los ojos y yo le cuento lo que hiciste hoy, mi venganza parecerá misericordia comparada con lo que ella hará contigo. Una madre traicionada es la fuerza más destructiva de la naturaleza, y tú acabas de despertar un huracán». Con ese presagio colgando en el aire, Samuel hizo un gesto a los guardias, quienes agarraron a Derek por los brazos con una firmeza que no mostraba respeto por su estatus, arrastrándolo hacia los ascensores de servicio como a un delincuente común. Mientras la sala se vaciaba, con los invitados saliendo en silencio bajo la mirada acusadora del personal médico, Samuel se quedó solo frente al ventanal. Abajo, las luces de la ciudad brillaban indiferentes al drama, un mar de electricidad que ocultaba millones de historias. Se miró las manos, todavía manchadas de rojo seco, y sintió el peso de los años caer sobre él, pero también una nueva energía, un propósito ardiente que no había sentido desde sus días de residente. Su hija estaba rota, su nieto estaba escondido luchando por cada aliento, y el enemigo era poderoso y mediático. Pero Samuel sabía algo que Derek ignoraba. El dolor no siempre destruye. A veces forja algo más duro que el diamante, algo capaz de cortar el vidrio y derribar imperios. Una enfermera se acercó tímidamente, trayendo una taza de café y una toalla húmeda. «Dr. Vance, la señora Aisha, sus signos vitales son estables, pero el daño emocional, cuando despierte». La mujer no terminó la frase, sus ojos llenos de lástima. Samuel tomó la toalla y comenzó a limpiarse la sangre de los dedos con movimientos metódicos y lentos. «Cuando despierte, no será la misma mujer que entró aquí», respondió él, mirando hacia el pasillo donde se habían llevado a Derek. La Aisha que tocaba el piano murió en esa mesa. La mujer que despertará será alguien nuevo, alguien que tendrá que aprender a tocar una música diferente, una melodía de guerra, y yo estaré allí para enseñarle a usar el arco como una espada. El sonido de las sirenas de policía comenzó a escucharse en la distancia, acercándose al rascacielos, las luces azules reflejándose en el techo de la sala VIP vacía. El caos inmediato había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Samuel sacó su teléfono y marcó un número antiguo, uno que no usaba hacía años, el de su bufete de abogados penalistas más agresivo. Mientras escuchaba el tono de llamada, miró el lugar donde la enfermera había sido golpeada, la mancha de sangre en la pared, y supo que no limpiaría esa mancha. La dejaría allí como un recordatorio, un monumento a la infamia que alimentaría su cruzada en los meses venideros. «Diga», contestó una voz al otro lado de la línea. «Despierta a todos, Arthur», dijo Samuel con voz gélida. «Vamos a ir a juicio, vamos a ir a la prensa y vamos a ir a la guerra. Quiero la cabeza de Derek Sterling en una bandeja de plata, y quiero que su imperio farmacéutico arda hasta los cimientos para calentar la cuna de mi nieto». Colgó el teléfono y se volvió hacia las puertas del quirófano, listo para montar guardia junto a su hija. La noche sería larga y oscura, pero el amanecer traería consigo la promesa ineludible de la retribución. Esto no era el final de la historia, era apenas el prólogo sangriento de una venganza que resonaría en la ciudad durante generaciones.